Hoy conmemoramos una vez más la figura de María Antonia de San José, de Mamantula. Hace 6 años, el 27 de agosto de 2016, el Papa Francisco la proclamó beata de la Iglesia Católica. Aquí voy a aclarar algo que algunas personas me preguntan, ¿cómo no era beata? Una cosa era, ella era beata, que quiere decir una especie de laica consagrada, y beata a que refiere el Papa Francisco es un escalón hacia ser proclamada santa. Hay 4 escalones para llegar a santa. Una es beata. O sea que son 2 cosas completamente diferentes. El Papa Francisco la proclamó beata. Ese día, como muchos de ustedes recordarán, seguramente hemos compartido ese día, muchos de los que estamos acá, miles de argentinos y un puñado de extranjeros nos congregamos en el Parque Aguirre. Un altar inmenso dominaba la escena. Al fondo, una pintura de María Antonia de San José en medio de un paisaje inmenso. Dice, la mostraba vestida con la sotana, capa y toca negra, la vestimenta típica de las beatas de la compañía en el siglo XIX. Porque no era única, había muchas beatas, ya voy a explicar. Recuerden que hablo como historiadora, yo hago historia. En sus manos sostiene el bastón misionero y el libro de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. A ambos lados del altar, un cartel daba a conocer los principales datos del evento. Beatificación de Mamantula. Esa fue una de las grandes sorpresas que yo me llevé ese día. Porque en los libros de historia no figura Mamantula, no aparece. Es María Antonia de San José, la Madre Beata. Entonces yo digo, bueno, si la Iglesia el día de la beatificación pone un cartel hablando de Mamantula, podemos tomar el nombre, es decir, que lo reconoce como una de las formas en que podemos llamar a esta mujer extraordinaria. Entonces, el cartel decía, beatificación de Mamantula, 27 de agosto de 2016, Santiago del Estero, Argentina. Y sobre el altar, dominando la escena, una frase con el objetivo de la vida que ella se había propuesto, llegar hasta donde Dios no sea conocida para darlo a conocer. Eso es el resumen de su meta. Nos preguntamos hoy quién es esta mujer capaz de provocar semejante convocatoria. Una mujer de Santiago del Estero en el siglo XVIII, es rarísimo lo que logra. Les voy a contar un poquito sobre su vida. María Antonia de San José, tal como figura en los documentos de la época, Mamantula, como se la nombra cariñosamente en la actualidad, nace en Santiago del Estero hacia 1730. Ese dato está nada más que en el mausoleo que guarda sus restos. No hay documentación. Y el fraile que hace el sermón de honras cuando ella muere, sacando cuentas, da a entender que esa era la fecha, 1730. La ciudad capital y Villa Silípica se disputan de ser el privilegio, de ser el lugar donde ella nació. Yo como historiadora opto por la primera porque así quedó registrado en su testamento. Es el único lugar donde se habla del nacimiento. Dice en Santiago del Estero. No sabemos quiénes fueron sus padres. Un dato que por razones que ignoramos nunca quiso dar a conocer, a pesar de que se lo preguntaban. Algunos jesuitas expulsos en Roma le escribían a través, ahora vamos a ver de quién, y le decían, bueno, ¿quiénes fueron sus padres? Querían saber. Nunca contestó esa pregunta. Tampoco contamos con la fe de bautismo, un documento en donde consta el nombre de los padres, no lo tenemos. Pero reconocemos su pertenencia a la tradicional familia de los Paz y Figueroa, porque María Antonia en sus cartas nombra primos y sobrinos con el apellido. Entonces sabemos que sí pertenecía a la familia de los Paz y Figueroa. A los 15 años, es decir, a la edad en que las mujeres de su época tomaban estado, ella decide hacerse beata de la Compañía de Jesús
e ingresa al beaterio que tenían los jesuitas en esta su ciudad. Viste la sotana jesuítica, hace los votos simples de castidad y pobreza ante los altares, es decir, directamente a Dios, y no realiza voto de obediencia ante ninguna autoridad eclesiástica. Ella obedece a los obispos de las dos diócesis donde pasa su vida, como cualquier católico tenemos que obedecer al obispo. Pero ella no hace voto de obediencia como si fuera una monja, que sí hacen voto de obediencia al obispo. Es decir, que tiene una autonomía fantástica. No había otras mujeres más libres que las beatas, porque las mujeres o se casaban y debían obediencia al marido, o entraban como religiosas y debían obediencia al obispo. María Antonia, por eso la vemos yendo de un lado para el otro, tomando decisiones, justamente porque era beata. En el momento de tomar Estado en la Hispanoamérica colonial, las mujeres de los sectores medio y alto, no las de los sectores bajos, tenían tres opciones: el matrimonio, la vida en religión como monja o como beata, hoy diríamos como laica consagrada, y la soltería. En el actual territorio argentino, ya desde el siglo XVII había beatas en La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero. O sea que era una opción de vida bastante difundida. La fuerte presencia de los jesuitas en el lugar de nacimiento de María Antonia, o sea, acá en Santiago, ayuda a comprender su opción en la primera etapa de su vida. Recordemos que aquí los padres de la Compañía de Jesús tenían estancias, habían organizado 2 reducciones de indios, eran dueños de la mitad de los 600 esclavos de la región y contaban con una iglesia, una capilla de naturales, una escuela de niños y una casa de ejercicios espirituales con su correspondiente beaterio. Es decir, tenían muchísima presencia y muchísimo poder. Este último, el beaterio, fue el hogar de María Antonia durante más de 20 años. Muy probablemente tuvo a su cargo, al igual que otras beatas en distintas ciudades de América, porque había beatas en toda Hispanoamérica y había beatas en España, y en el resto de Europa se llamaban beguinas, pero la idea era más o menos la misma: hacer de la casa de ejercicios un espacio acogedor para los padres y los ejercitantes, y de la comida un acto placentero reparador de fuerzas. O sea, las beatas se ocupaban de limpiar la casa y hacer la comida, convertir el espacio en un lugar agradable, donde los ejercitantes pudieran realizar cómodamente los ejercicios espirituales. Había logrado un lugar definido en el interior de su espacio social. Pero en 1767, la expulsión de la Compañía de Jesús de España y todos sus territorios, ordenada por Carlos III, una más dentro de un proceso que ya se había dado en Portugal y en Francia, puso fin a esta realidad. Es decir, la expulsión de la compañía no fue algo que ocurrió acá en el Río de la Plata. Ya se había dado en Portugal, en Francia, por una cuestión política de la concepción secular de la dinastía borbónica, que trata de centralizar el poder, quitándole poder a la Iglesia. Una de las cosas, y los que más impedían la concreción de este objetivo eran los jesuitas. Entonces, los reyes borbónicos, entre ellos Carlos III, deciden expulsarlos. Y vamos a ver que al poco tiempo piden la anulación, la supresión de la Compañía de Jesús. Es importante saber el contexto, porque si no, no entendemos bien quién fue María Antonia. En la ciudad de Santiago del Estero, el 9 de agosto de 1767, el capitán don Juan Martínez, fiel ejecutor de las reales órdenes, contando con la obediencia de los funcionarios reales y con la complicidad de la noche, todas las acciones en contra de los jesuitas se hacen a la madrugada, cuando la gente duerme, para que no puedan acudir a ayudarlos, procedió a la expulsión de los jesuitas.
Los padres se fueron dejando atrás bienes y afectos. Desde el Río de la Plata, 452 miembros de la Compañía de Jesús, no todos jesuitas, estaban los coadjutores, los novicios, miembros de la Compañía de Jesús. Después de una salida de casi 3 meses, los van echando de todos lados, tienen que salir de Cádiz, no los reciben en ningún reino de Europa, ni siquiera el Papa los quiere recibir, porque se comprometía a algo que se había, es decir, actuaría en contra de algo, y tuvo un doble significado. Por un lado fue motivo de angustia y de dolor, producto de una ausencia que marcó toda su vida hasta que se muere. Ella vive en contacto con los jesuitas expulsos, añorando la presencia de los padres. Pero también, y muy especialmente, fue el motor, esa ausencia fue el motor de su futuro accionar. Lejos de paralizarse, sin demoras, desafiando todos los códigos de su época, se dedicó, según sus propias palabras, a dejar su retiro y salir, como nos pide el Papa Francisco, ¿no? Salgan. Y salir, mantener los santos ejercicios espirituales del glorioso San Ignacio de Loyola. María Antonia no estaba sola en su opción. 5 compañeras del beaterio continuaron a su lado, conformando un grupo fraterno que la acompañará toda su vida. Ese es uno de sus rasgos. Una, la audacia, ¿no? Porque lo que hace es inaudito en toda la América, y es un tema que yo estudio mucho. Les aseguro que no hay ninguna mujer que haga nada parecido a lo que hizo María Antonia. Salir, recorrer. Quedaban en su pueblo, en su familia. Y el segundo rasgo es este grupo fraterno que ella arma. El padre Pérez del Viso, un jesuita que ha fallecido hace poco, dice que se ve que María Antonia ya tenía la idea de fundar algo así como una congregación. Todavía acá no había congregaciones, eran monasterios de clausura o las beatas. Pero ella, ninguna de las dos cosas ahora. Son un grupo de beatas que va a ser el germen de lo que después va a ser la sociedad Hijas de María, es lo que se va a crear un siglo y pico más tarde. Entonces, María Antonia hizo del derrumbe una oportunidad. Comenzó a organizar los ejercicios espirituales en la ciudad de Santiago del Estero y en pueblos y parroquias vecinas, en Silípica, Salavina, Loreto, Atamisqui y Soconcho. Los padres Diego Toro y Joaquín Nis, mercedarios, daban los ejercicios, predicaban y administraban los sacramentos. Los mercedarios la acompañaron siempre, también los dominicos y franciscanos, pero sobre todo un mercedario, uno de estos, el padre Diego Toro, la va a acompañar casi hasta el final de sus días. Muere un poco antes que Mamantula. Tal vez la presencia del obispo Manuel Abad Iliana al frente de la diócesis de Córdoba del Tucumán, en aquel momento, un prelado decididamente antijesuita, la llevó a asumir durante 5 años una actitud de prudencia y permanecer en su territorio. No es casual que hubiera un obispo antijesuita en la diócesis de Córdoba del Tucumán. Los Borbones eran reyes muy inteligentes. ¿Qué habían hecho? Habían creado universidades para formar al clero. Habían formado un clero ilustrado que respondía a sus ideas. Y años antes, ya en la década de 1770, empiezan a mandar obispos antijesuitas a América. Entonces vamos a encontrar en Córdoba del Tucumán un obispo antijesuita cuando se expulsa a los jesuitas de ahí, y María Antonia queda como encerrada en su círculo en un primer momento. Pero en 1771, o sea 4 años más tarde, Iliana, el obispo, fue trasladado a Arequipa. Ante el nombramiento de un nuevo prelado, María Antonia vio la oportunidad de ampliar su espacio y nuevamente volvió. Esa se podría haber quedado tranquilamente,
en Santiago y estos pueblos vecinos. Dejó su lugar de nacimiento, su familia y sus amigos, y se dirigió hacia el norte. Sería misionera y peregrina, algo totalmente novedoso. Tenemos que tener esto en cuenta. No tenía un modelo adelante, ella está creando un modelo. Tomó entonces la cruz alta, la que habían usado los jesuitas en sus misiones, una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, a quien nombraría abadesa en las distintas casas de ejercicios, tal vez un signo de humildad, porque en realidad la abadesa era ella. Pero cualquier cosa que le pedían, decían, vayan a pedirle a la abadesa, que era la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Y la capa negra, con la que la conocemos, que según un testimonio de la época, uno de los padres le había entregado en el momento de la expulsión. Un gesto fantástico que cuando yo lo leí me llamó muchísimo la atención. ¿Fue un mandato? Fue ahí donde ella recibió, se dio cuenta que le estaban dando como una especie de invitación a continuar esa obra que quedaba trunca. Ya en Jujuy obtiene del obispo don Manuel de Moscoso y Peralta una licencia generosa que le permite organizar los ejercicios en toda la diócesis y recoger la limosna necesaria para mantener a los ejercitantes. Piensen que por orden de Carlos III no se podía pronunciar el nombre de Ignacio. Ella consigue del obispo la licencia para organizar los ejercicios de Ignacio de Loyola. Son esas cosas que a veces no tienen explicación. Tenemos que pensar. En ese mismo año, en 1773, el año en que consigue la licencia, el Papa Clemente XIV, presionado por un entorno antijesuita y ante la amenaza de un cisma en la Iglesia, declara suprimida la Compañía de Jesús. Entonces, no solo expulso, sino la suprime. Pero María Antonia no se resignó. A lo largo de 4 años, recorre una ruta ya trazada por los padres de la Compañía. Es decir, sigue en los mismos lugares donde habían estado los jesuitas. Jujuy, Tucumán, Salta, el Valle de Catamarca y La Rioja. Cuando las circunstancias lo permiten, organiza los ejercicios espirituales en colegios que han sido de la Compañía. De lo contrario, porque a veces los jesuitas, con esta nueva política secularizante de los Borbones, a veces los colegios ya estaban ocupados. Lo hace en casas particulares, hace los ejercicios en casas particulares que alquila o que le son ofrecidas en préstamo por los vecinos. En cada localidad cuenta con un director que da las pláticas, ya que ella, por ser mujer, no puede predicar públicamente. Ahora hay mujeres que dan los ejercicios, en aquel momento estaba prohibido. Los franciscanos, dominicos, mercedarios y el clero secular apoyan su obra. Acá otra vez el padre Pérez del Viso, lo cito, porque dice que queda claro que ya los ejercicios en ese momento no son más de los jesuitas, son de la Iglesia, porque todos los sacerdotes, los frailes de distintas órdenes los predican. Una obra que en ocasiones tiene continuidad, pues en Salta y Jujuy, 2 mujeres quedan a cargo de la organización de los ejercicios. O sea que ella ya está pensando en que no se corte lo que ella hace, sino que alguien le dé continuidad. Continuando con su peregrinar, en 1777 llega a la ciudad de Córdoba, donde permanece durante 2 años, entablando amistades y organizando los ejercicios espirituales con un éxito nunca alcanzado por los propios jesuitas. Eso figura en las cartas que escriben, por supuesto, los sacerdotes de acá, que le escriben a los jesuitas que están en Europa, y el mismo Papa Francisco, en la declaración mediante la cual la constituye beata de la Iglesia, habla de este hecho, de que logra un éxito no logrado anteriormente con respecto a los ejercicios. La estadía de María Antonia en la ciudad de Córdoba marcó el inicio de nuevos senderos en su trayectoria. La influencia jesuítica, muy fuerte como consecuencia de la presencia del Colegio de Montserrat y de la universidad, se dejaba sentir. María Antonia entra a formar parte de un triángulo epistolar compuesto por 3 vértices:
Para entender lo que sigue, tratemos de imaginarnos este vértice. Dice, el padre Gaspar Juárez, un ex jesuita residente en Roma desde la supresión de la compañía, oriundo de Santiago del Estero, a quien ella no había conocido, eran prácticamente de la misma edad. Él a los 12 años había entrado al Colegio Máximo a estudiar y después estudió en la Universidad de Córdoba, y María Antonia a los 15 años entró al Beaterio. No se habían conocido. Antigua profesora en la universidad, este padre Juárez. Ambrosio Funes, destacado comerciante y funcionario cordobés, amigo y confidente de la Beata y ex alumno de Juárez. Él es el que hace el contacto entre los tres, Ambrosio Funes, que era hermano del famoso Deán Funes, ¿no? Y María Antonia de San José, una red epistolar que tendrá impensadas consecuencias en su vida. Lo interesante es ver qué consecuencias tuvo. En septiembre de 1799, proveniente de Córdoba, llega María Antonia a Buenos Aires. Acá repito, allí la guarda una realidad muy distinta a la vivida en el interior del virreinato, donde la habían recibido muy bien. En unas pocas décadas, la ciudad porteña había pasado de ser una pequeña población en los márgenes del virreinato del Perú a capital del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. O sea que ella vive en un momento donde acá hay unos cambios fundamentales. Entre la mentalidad borbónica, se organiza el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires pasa a ser la capital. La presencia del Estado borbónico acá en Buenos Aires era más fuerte que en las ciudades ya recorridas. Y nuevos aires ilustrados, es decir, secularizantes, regalistas, jansenistas, van formando el pensamiento de algunos vecinos. A su llegada, tanto ella como el grupo de mujeres santiagueñas que la acompañan son apedreadas y tratadas de brujas por una pandilla callejera. Imagínense estas mujeres en qué condiciones llegarían. Estuvo muy mal que le tiraran piedras, pero que pensaran que eran unas brujas, no sé si estaba del todo mal, porque llegarían sucias, deshilachadas, venían caminando. Y fue una sola vez, y era un grupo de muchachos callejeros, no es que la gente en Buenos Aires la apedreó, una vez. El virrey don Juan José de Bertis, decididamente antijesuita, como correspondía para un virrey en aquella época, rechaza el pedido de licencia de María Antonia para organizar los ejercicios espirituales, pues correctamente percibe, y esto figura en las cartas, que lo que propone la Beata olía a cosa de jesuitas, y estaba en lo cierto, ¿no? El obispo, Sebastián Malvari Pinto, la observa durante 9 meses antes de dar su autorización para dar los ejercicios. Y las 2 casas de ejercicios que los padres jesuitas habían dirigido en la ciudad antes de la expulsión, se encontraban destinadas, de acuerdo con la nueva política, una a casa cuna y la otra a cárcel de mujeres. ¿Se dan cuenta cuál es la mentalidad de los Borbones? Cierran las casas de ejercicios, una va a casa cuna para niños expósitos y la otra cárcel de mujeres. Desde este escenario propuesto por el nuevo pacto colonial borbónico, tan distinto al de los Austrias, ¿no?, María Antonia le escribe al padre Juárez más de 20 cartas. A lo largo de 20 años, por lo menos 20 cartas llegaron a manos del padre Juárez, porque ya vamos a ver, es la época de la Revolución Francesa, de los piratas que atacan los barcos. Ante lo excepcional de su nueva situación, beata de una orden disuelta, imagínense, beata pero de una orden disuelta. Ella seguía diciendo que era beata de la compañía, pero la compañía no existía más. Que además, una orden que además no tenía rama femenina, no era como los dominicos o los franciscanos que tenían rama femenina. Y misionera y peregrina en una sociedad que pretende para sus mujeres el hogar o el monasterio de clausura, ella necesitaba dar respuesta a 2 preguntas claves. Primera, ¿quién soy yo? Se lo debe haber preguntado más de una vez. Y segunda, o a lo mejor está adelante, ¿qué quiere Dios de mí? A partir de esta situación tan particular, que sin embargo el contexto histórico permite,
Eso es lo que me preguntan cuando yo hablo de María Antonia en otros ambientes, en Estados Unidos, en Europa. Dice, ¿cómo permitieron que hiciera todo lo que hizo? Bueno, el contexto histórico lo permitió. Era tal el desorden mundial que había en ese momento que ella pudo moverse con tranquilidad y fue encontrando los obispos que le daban la licencia. Es todo como que viene de otro lado todo, ¿no? Como Silvana. María Antonia le escribe al padre Juárez, entonces, ante esta situación, pidiéndole oraciones y privilegios. Ahora acá ella pide, ya se siente más fuerte, pero al mismo tiempo más débil, sola no puede. Le pide entonces a este jesuita expulso, que era de Santiago del Estero, indulgencias para los ejercitantes y para los benefactores de su obra, llevar altar portátil en sus misiones de modo que pueda celebrar misa en lugares apartados de las capillas, y la posibilidad de nombrar los directores en su casa de ejercicios y su heredera para después de sus días. Es decir, que el padre Gaspar Juárez, un ex jesuita de Santiago del Estero, le hace de puente para acceder a el Papa. Y va consiguiendo para María Antonia todo esto que ella le pide. Algunos de estos privilegios se han encontrado hace poco tiempo con el padre Guillermo Kashner. Yo me contacté durante años porque fui perito historiadora de la causa y compartimos estos hallazgos, ¿no? Algunos documentos que no se encontraban y que estaban nombrados en las cartas, él los fue encontrado en el archivo secreto del Vaticano, o en el archivo de la compañía que está en Roma también. Carta a carta, ella va relatando cómo se apropia del modelo ignaciano. Se considera ante todo jesuita, hace suyo el lema de la Compañía de Jesús, la mayor gloria de Dios. Elige los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola como el mejor instrumento para que los vecinos de las ciudades que visita entiendan que Dios es amor, que nos ama, que pesa sobre nuestra vida cotidiana y que su rostro se manifiesta en los evangelios. Eso era la ambición de María Antonia. Los destinatarios de sus cartas, tanto los santiagueños Gaspar Juárez, este que ya nombramos, el padre Nicolás Araos, director del Colegio de Santiago en el momento de la expulsión, y Ventura Peralta, el antiguo confesor de María Antonia, a quien ella le escribe, pero se ve que era muy mayor, porque no le contesta al padre Peralta. Como los otros jesuitas expulsos de distintas zonas del Río de la Plata, serán a la vez sus jueces, aliados y promotores. Ellos le van a ir diciendo, esto está bien, no lo puedo creer lo que está pasando, son sus aliados, y a la vez promotores. Ahora vemos cómo. En respuesta a un pedido del padre Nicolás Araos, la beata apela a la memoria y hace un inventario exhaustivo de los lugares que ha recorrido y de los nombres de los sacerdotes que dieron los ejercicios. Todo eso queda en sus cartas, Se puede rehacer una historia paso a paso porque ella le va contando al padre Juárez todo lo que pasa. En sus epístolas, se ve cómo ella va construyendo un rol protagónico y novedoso nunca visto para las mujeres de Hispanoamérica. Mujer, beata, es decir, laica consagrada, que lleva adelante la organización de los ejercicios, misionera y peregrina. Las cartas que María Antonia envía año a año al padre Juárez no quedan sepultadas en el olvido. Son el material primario, aunque no el único, de una biografía de la beata que se escribe en Europa en vida de ella. ¿Se dan cuenta lo que acabo de contar? En vida de María Antonia, en el siglo XVIII. La vida de una beata de Santiago del Estero es tema de conversación en Europa. Con las cartas que ella envía, con las que envía Ambrosio Funes, se escribe una vida de la beata. Se están descubriendo, acabo de participar de una reunión en Europa sobre el tema los jesuitas como promotores de la santidad femenina. Y entonces me están contando que buscando otros temas en los archivos de los monasterios europeos, empezaron a encontrar cartas donde se nombra, escritas por jesuitas, donde en el año 1791 se habla de María Antonia en Europa.
Se dan cuenta que estamos ante un ser absolutamente excepcional. Estas cartas son el material primario, aunque no el único, de una biografía de la Beata que se escribe en Europa en vida de ella. Ambrosio Funes, su amigo cordobés, fue su primer biógrafo. Claro, él compartió con María Antonia 2 años en Córdoba. Desde Córdoba le envía a Juárez decenas de cartas de su autoría y numerosos testimonios de obispos, curas y reconocidos vecinos que la han conocido y relatan detalles de su vida cotidiana, de su actitud fraterna con los ejercitantes y todos los que viven o se acercan a su casa. Una serie de relatos en los que se destaca tanto el éxito de los ejercicios espirituales que ella organiza desde Jujuy a Buenos Aires, como la admiración, por momentos la veneración que despierta entre los ejercitantes. Bueno, acá voy a saltear porque hay algunas cosas que ya se dijeron y vamos al final de los días. A los 69 años, bueno, por supuesto, llega a Buenos Aires, funda la Casa de Ejercicios. A los 69 años, consciente de la proximidad de su muerte, María Antonia realizó un último gesto, otorgó su testamento. El 7 de marzo moría la Madre Beata, así se la llaman los documentos de la época, la Madre Beata. De acuerdo con su última voluntad, fue enterrada en el camposanto de la iglesia Nuestra Señora de la Piedad, con entierro menor y sin ninguna solemnidad. Así había pedido ella. Pero al cabo de 4 meses, los vecinos porteños organizaron las muy merecidas honras a la Madre Beata en el templo del convento de Santo Domingo. En la casa estaba recién comenzada la obra, un ala de la casa nada más. Fray Julián Perdriel, que había sido prior de la Casa de Ejercicios, director y prior del convento, amigo y confidente de María Antonia, en el sermón de honras que da, la equipara a Judith, una mujer que acepta ser instrumento de Dios y salva a su pueblo, al que alienta con el lenguaje de la fe y de la esperanza. Si leemos el libro de Judith, tiene muchos rasgos de María Antonia, ese hablar con el lenguaje de la fe, ¿no? Querer que Dios va a ayudar, no importa cuál sea la situación. Y la esperanza, que es una característica de María Antonia. Ella siempre confía que a lo que ella aspira se va a dar. Y también Perdriel, el orador, la presenta como una posible Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era la primera santa en América, la más famosa. En cada casa había una estampa de Santa Rosa de Lima. Entonces la compara con Santa Rosa de Lima, una representación, es decir, que representa o que expresa el deseo de Perdriel de colocar a María Antonia de San José dentro del santoral católico. Había muerto hacía 4 meses y ya se estaba hablando de que podía llegar a ser una posible santa. Un deseo de que entre a formar parte del santoral católico que se irá concretando lentamente, paso a paso. No lo voy a relatar, pero hoy sí traigo una pregunta. ¿Puede Mamantula, a 223 años de su muerte, ser considerada una santa para nuestro tiempo? Porque es la pregunta que me hace mucha gente. Bueno, pero ahora una beata del siglo XVIII, beata, ¿no? Es como que no lo ven, qué difícil, ¿no? El mismo Papa Francisco acaba de hacer unas afirmaciones contundentes que podrían acercarnos a una respuesta. Yo voy a leer y ustedes traten de imaginarse o de relacionar lo que va diciendo Francisco con lo que les acabo de contar de María Antonia. Dice, en ocasión de su homilía en Canadá, el 29 de julio pasado, o sea, ayer, Francisco, hablando puntualmente sobre mujeres santas, dijo: la Virgen María y Catalina Tecahuita, una laica católica iroquesa del siglo XVII, más alejada aún que María Antonia de nuestra realidad, pero las puso ahí porque era la santa del lugar donde él estaba hablando, recibieron de Dios un proyecto de vida.
preguntar a ningún hombre, dieron un sí con valentía. Muy audaz lo que está diciendo Francisco, a mí me encantó. Podrían haber permanecido sujetas a las normas patriarcales de su tiempo y resignarse. Por eso se habla mucho de la audacia de María Antonia, ¿no? Pero no tomaron esa decisión, ni la Virgen María, ni Catalina Tekahuita. No tomaron esa decisión. Con mansedumbre y firmeza, esa palabra mansedumbre hay que tomarla muy en cuenta, porque María Antonia cuando iba a pedir autorizaciones le decían que no, volvía a su lugar y a la semana insistía hasta que conseguía el sí. Entonces, con mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos, se abrieron camino y cumplieron aquello para lo que habían sido llamadas. María Antonia de San José, una laica consagrada del siglo XVIII, plena época de la Revolución Francesa, de una Iglesia católica y una Europa destrozada. Recordemos que con la Revolución Francesa se destruye el catolicismo, las órdenes, las iglesias, todo en Europa. Y ya producida la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús, convencida que ha recibido de Dios el proyecto de dar continuidad a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ella dice, yo no sé cómo me vino esta inspiración, no sabe exactamente cuándo, sí dice dentro del año de la expulsión de la Compañía. Sin preguntar a ningún hombre de su entorno, ella va a ver al obispo cuando ya tomó la decisión y lleva años haciendo los ejercicios para pedirle la licencia. Respondió con valentía. Pudo haber permanecido sujeta a las normas patriarcales de su tiempo y haberse resignado, que era lo que hacía la mayoría de las mujeres. Pero no tomó esa decisión. Con mansedumbre y firmeza, ante la negativa del virrey y la demora del obispo en aceptar su propuesta, con palabras proféticas en torno a la restauración de la Compañía de Jesús, algo que afirmó con seguridad que ocurriría, está en sus cartas, decía, yo tal vez no lo vea, pero la Compañía va a volver, algo que ocurrió en 1814, 15 años después de su muerte. Y con gestos resueltos e inauditos para una mujer en Hispanoamérica, se abrió camino y cumplió con aquello para lo que entendió que había sido llamada, desgastarse por el Evangelio, haciendo comprender a todos que Dios es amor y que el amor puede cambiar el corazón de las mujeres y los hombres y en consecuencia la sociedad. Muchas gracias. Yo agradezco a la doctora Alicia porque ha dado casi todos los aspectos que esta gran mujer santiagueña nos ha dejado como legado. Y recién decía, soy jesuita, así que de las cosas que hoy hemos escuchado, mucho toca a la Compañía de Jesús en aquella época del siglo XVIII, cuando fue suprimida. Una historia muy dura, muy difícil para los jesuitas, porque de buenas a primeras pasamos a ser nada. Pero lo bueno de las cosas de Dios es que no se pierde lo que es dado por el Espíritu Santo. Y en nuestra tierra, la obra de los jesuitas no quedó abolida, no quedó suprimida la obra. No sé si vieron ustedes la película La Misión. Bueno, ya es una película muy antigua, es justamente de la época de la expulsión de los jesuitas, sobre todo en las reducciones del Paraguay. Hay una escena muy elocuente, cuando ya los jesuitas son expulsados, un indígena toma un violín de lo que quedaba en esa reducción incendiada. Antes de irse, el indígena toma el violín. Y miren si no prendió el violín
en estas tierras. Seguramente le debemos, no solo a los jesuitas, sino a aquel primer gran misionero de estas tierras que fue San Francisco Solano, ese santo del siglo XVI enganchado con el XVII, ahí. Siglo XVIII, la Mamantula. Antes de la Mamantula, en el siglo XVI, en el siglo XVII, el martirio de los santos mártires jesuitas. San Roque González de Santa Cruz. En el 18 la Mamantula, en el 19 el cura Brochero, enganchado en el 20, y en el 21, ¿quién va a ser santo? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntar después de escuchar tantos datos de la Mamantula. ¿Cómo vivir la santidad en este tiempo? Y esto es lo que creo que nos debemos llevar de esta charla. Está santa porque realmente creo que va a ser santa. Si ya fue beata antes de ser beata, si bien explicó muy bien la doctora lo que significaban las beatas en ese tiempo, pero ella se la conoció como la beata de los ejercicios espirituales. Y eso es lo que yo me hubiese gustado extender un poquito. El carisma que inspiró a Mamantula fueron los ejercicios espirituales. Un dato personal, yo hice mis primeros ejercicios espirituales con los jesuitas a los 15 años, cuando era alumno del Colegio de la Inmaculada en Santa Fe. Y lo hice a los 16, a los 17, a los 18. A los 19 hice el mes de ejercicios, porque la experiencia de los ejercicios es un mes entero, en silencio, apartado de todo. La Mamantula habrá vivido varias experiencias de ejercicios que fueron como calibrando y consolidando su espíritu. Por eso creo que me gustaría algún día, ojalá Dios quiera, de que podamos venir aquí a Santiago y poder dar los ejercicios espirituales. Ya se lo he dicho al padre Tenti y al obispo, que sería muy lindo que al menos los que estamos hoy aquí, cuando escuchen hay ejercicios espirituales, podamos hacerlo. Los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay muchos retiros, pero los ejercicios espirituales marcaron el corazón de esta mujer. Porque hay una meditación clave en los ejercicios, que es la meditación del reino. Y allí San Ignacio nos hace pensar, si viene un hombre bueno y te propone una misión buena, por ejemplo, venga aquí a la universidad un equipo de jóvenes que digan, a ver, alumnos de la universidad, en el verano vamos a hacer techos en el Boquerón, para las casitas más pobres, un techo para mi país. ¿Quién se anota? Y seguramente más de un joven se va a anotar. Estaría bueno en verano dedicar un mes a construir un techo para la gente pobre. San Ignacio toma un poco ese ejemplo y dice, ¿qué pasa si el mismo Jesús se presenta en tu vida y te dice, querido joven, mira cómo está el mundo, mira todo lo que está pasando en el mundo, ¿no te querés comprometer en mi reino? ¿No querés entregar tu vida para que este mundo cambie? Y seguramente Jesús no te va a decir, vení, seguime de cura o de monja. Capaz que sí. Pero Jesús te va a decir en tu corazón, en lo que te estás preparando, en la carrera que elegiste, no pienses solamente qué ventaja me va a traer, sino qué aporte voy a hacer yo a este mundo. Porque eso es lo más importante, y aquí hay muchos jóvenes. Que ustedes puedan dejarle algo a este mundo, puedan dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo recibieron. Y eso fue lo que hizo Mamantula. Mamantula recibió un legado inmenso de los jesuitas, se quedó ella solo con sus amigas para decir, ¿qué hacemos? Bueno, manos a la obra. No se quedó llorando en los rincones de Santiago, sino que ella tomó la posta y se animó a salir, a caminar, a misionar. Y ese era el segundo
aspecto de las palabras que iba a compartir. Sintéticamente, la misión de Mamantula fue recorrer pueblos, ciudades, villas, pueblitos muy chicos, golpeando a la casa de la familia y diciéndole a la gente: ¿no quiere hacer un retiro? ¿No quiere hacer un ejercicio espiritual? Venga, nos reunimos en tal casa en tal día. ¿Cuántos días? 8. 8 días. Sí, venga, le va a hacer bien. Me imagino que será el flyer de Mamantula, ¿no? No había ni WhatsApp, nada, pero era su misión, casa por casa, persona a persona. ¿Y cuántos hicieron ejercicio, se calcula? Los 3 primeros años, ella cuenta en una carta, en Buenos Aires nada más 23.000 personas. Y durante ya casi los 20 que estuvo en Buenos Aires, 70.000 ejercitantes pasaron por su casa. Una ciudad que tenía menos de 40.000 personas. Como todos querían repetirlo, ir todos los años, tenían que llevar una constancia del cura de su barrio, diciendo que el año anterior si lo había hecho o no los ejercicios. Si lo había hecho el año anterior no podía repetir porque no había lugar. ¿Se imaginan? Qué misión, ¿no? Y esto llevado adelante por una mujer en el siglo XVIII. Con los detalles de una mujer. Está escrito en el libro de los ejercicios en la Santa Casa que después de la siesta, a las 3:30, la Mamantula calentaba agua para dejar las pavitas de los mates que los ejercitantes tomaban. ¿Saben que ese mismo dato lo hizo el cura Brochero en la casa de ejercicio de Tras la Sierra? Él mismo calentaba el agua para que los ejercitantes pudieran tomar mate en ese horario. Detalles de los santos. A veces pensamos que los santos son superhombres. No, los santos son personas comunes y corrientes que hacen lo común y corriente con una hondura especial. Muchas gracias. Mañana tenemos la peregrinación de Mamantula a Silípica. Vamos a celebrar la misa con el Padre Obispo a la noche, cuando lleguen los peregrinos. Y la verdad que es un gusto estar en Santiago, porque acá Santiago es madre de ciudades, madre de diócesis, madre de universidad, y también Santiago es madre de la futura Santa Mamantula. Muchas gracias.